Agenda Nacional, por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 de Teleradio, Canal 45 de UHF y Canal 62 del Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana. Perdón. Y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, 730 amplitud modulada, en este día de la restauración de la República, 16 de agosto, aniversario de la restauración de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y desde luego contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días a todos ustedes, nuestros queridos multimedianos, al pueblo dominicano en general, a quien hoy debemos felicitar y felicitarnos por la fecha que estamos conmemorando, la restauración y afianzamiento de nuestra independencia y soberanía. Hoy vamos entonces a pasar de inmediato, como siempre, a nuestra agenda nacional. Inaugura los temas, los comentarios de los temas previos. El arquitecto Espaillat Nanita introduciendo con la muerte de Francisco Medardo Germán, héroe nacional. En el día de hoy, Poncio Pou, Mayobanek Vargas, que fueron sus compañeros de sacrificio, y la Fundación Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo invitan al pueblo dominicano a acompañar en su última jornada al héroe nacional Francisco Medardo Germán. Lo que vale la pena de comentar hoy es la forma en que ha muerto este hombre, que hizo el sacrificio mayor que toda persona viva puede hacer por la causa en la cual cree. En este caso fue la independencia de su país, la libertad de su pueblo. Y decidieron venir a arriesgar su vida. Francisco Medardo Germán, Poncio Pou Saleta y Mayobanek Vargas, junto con todos los demás compañeros de esa jornada. Pero lo que queríamos significar es primero la forma en que tanto Poncio Pou como Mayobanek Vargas han vivido modestamente, sin pretender un protagonismo excesivo en la escena pública dominicana, sin reclamar nada, sin pasar factura, pero con esa cara de la moneda de un lado, tenemos que destacar la otra cara de la moneda, que es la ingratitud del pueblo dominicano. La experiencia lamentable de la muerte de Francisco Medardo Germán en las condiciones en que murió. Yo vi las imágenes en la televisión con el cadáver en el suelo, en una vivienda modesta por allá. Yo sé que en las últimas semanas de su vida, Poncio Pou fue, imagino que también Mayobanek Vargas, a asistirlo directamente, pero las condiciones en que murió Francisco Medardo Germán no solo hablan de su modestia, sino hablan también de la ingratitud de los dominicanos. Es una característica lamentable que tenemos que resaltar hoy en la muerte de este soldado de la libertad. Desde luego entonces extendemos a todos sus familiares nuestro pésame y extendemos también al pueblo dominicano la invitación que en la prensa de hoy hace la Fundación de Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo. El mortorio es a las 4 de la tarde a partir de la funeraria Blandino. Hoy es la restauración, desde la fecha de la restauración de la República, una fecha que la Constitución de la República, en su artículo 98, consagra a la misma altura que la fecha del 27 de febrero.
Una jornada de independencia frente a Haití, la otra una jornada de independencia frente a España. Hay una situación de una legislación que realmente atenta contra esa equiparación que la propia Constitución le hace a ambas fechas. ¿Por qué? Porque la legislación que permite enviar el día de asueto, en el cual se enmarcan tradicionalmente la celebración de las fechas, en el caso de la fecha del 16 de agosto de la restauración de la República, se le trata distinto al de la fecha del 27 de febrero. Mientras el día de asueto es el mismo 27 de febrero y todas las celebraciones oficiales son el mismo día del 27 de febrero, en el caso de la restauración de la República se ha pasado el día de asueto para el lunes 20, que por cierto no vamos a estar con ustedes ese día, y hoy no hay ni siquiera la solemnidad acostumbrada, porque el presidente de la República, el ciudadano Hipólito Mejía Domínguez, va a estar en Chile asistiendo a la cumbre del Grupo de Río. Hay un reportaje en la prensa, por cierto, donde dice: la Guardia Presidencial, son 1.600 hombres que hoy por primera vez van a estar sin desfilar, sin mostrar su uniforme de gala. Ahí está. Y en consecuencia sin rendir los honores correspondientes a la La Guardia conmemoración de la Presidencial, fecha. 1.600 soldados que por primera vez no lucirán su traje de gala el día de restauración. Eso quiere decir que era parte de la tradición oficial de los actos de la conmemoración de la guerra de restauración, un desfile militar en el cual desfilaba la Guardia Nacional. El hecho de que el presidente de la República no esté presente le quita lucimiento, Solemnidad. desluce los actos, y además obviamente debe haber influido en que se eliminaran algunas de las participaciones que las Fuerzas Armadas tradicionalmente han tenido en la celebración de la fecha. Queríamos también significar, aquí están unas declaraciones de los historiadores José Artino de Fiallo y Juan Daniel Balcácer, donde ellos hacen estas consideraciones que yo creo que son relevantes en el momento en que existe, como vamos a confirmar con otras informaciones, una gran apatía con respecto a lo que son nuestras fechas fundamentales, de lo que es nuestra identidad nacional. Y dicen: consideran que los actos oficiales que se realizan cada 16 de agosto han restado importancia a este hecho histórico. Y efectivamente, comenzando por esa ley que no mantiene la igualdad entre la fecha de la 27 de febrero y el 16 de agosto, pues ha habido un descuido. Pero esto es todavía mucho más alarmante. Mire este reportaje que ha salido en la prensa de hoy. Entre los estudiantes hay dudas sobre la fecha de la restauración. Y esto, yo creo que para estos muchachos va a ser una vergüenza para toda su vida, porque los han publicado con sus nombres y sus fotografías, y son todos estudiantes de nivel universitario. Yo voy a omitir los nombres, como es lógico, pero aquí hay una estudiante de ingeniería industrial de primer trimestre que dice: bien, hoy se celebra la restauración que fue en el año 1863. Hay otro estudiante que dice: déjame pensar, sí, la restauración fue en el año 1863. Luego viene otro estudiante de ingeniería industrial de noveno trimestre, dice: la restauración se celebra hoy, sucedió en el año 1856. Y hay otro estudiante de ingeniería industrial: en esta fecha se conmemora el Día de la Restauración, que si mal no recuerdo se llevó a cabo en el año 1865. Pero ahora que viene lo bueno. Hay una estudiante de medicina de segundo año que dice: el 16 de agosto se celebra la Constitución Dominicana, que fue en el año 1844.
Pues se eleva la Constitución, oiga bien. Aquí hay una estudiante de Ingeniería Industrial que dice la restauración fue en el año 1863. O sea, hay 3 que han dicho correctamente la fecha. Oigan, este ingeniero civil de 5º trimestre. Este 16 de agosto se conmemora la restauración. Me parece que fue en el año 1592. Usted se fue lejos, 1592. Hay otra estudiante de Ingeniería Civil de 7º trimestre que dice la restauración se llevó a cabo en el 1916. Y aquí tengo una estudiante de publicista, 7º cuatrimestre. Se me olvidó en qué año fue, pero creo que fue en el año 1848 o por ahí. Aquí hay otro que dice la restauración sucedió un día como hoy del año 1863. Son 4 que lo han dicho correctamente. Y aquí está un estudiante de ingeniero civil de término. El 16 de agosto es día de la restauración. Creo que fue por el año 1844. Y aquí hay otro estudiante de ingeniería civil de término. Dice la restauración se conmemora este 16, no recuerdo en qué año fue. Es decir, que estos son estudiantes de universidad y ese es el grado de conocimiento que tienen de nuestra fecha. Por favor, léete la... Sí, pero antes quería hacer un breve comentario sobre ese mismo aspecto. Eso evidencia, desde luego, el grado de ignorancia de la historia patria que acusan nuestros ya casi profesionales y nuestros estudiantes, porque si a ese nivel se manifiesta de esa manera, a los niveles más bajos de la educación, todavía se acusa mucho mayor grado de desconocimiento real de lo que fueron estos acontecimientos históricos. Pero la vergüenza no es para ellos, la vergüenza es para los profesores, para el sistema de educación del país y para los gobiernos que hemos tenido. Para esos es a quienes deben descansar, a quienes debe atribuirse la vergüenza, la ofensa de que esos estudiantes, entre comillas, no se hayan cultivado en lo que es el sentimiento patrio, que es la historia. Y por el otro lado, pues, entonces ya vamos a proceder a esta lectura de esta nota de prensa que con respecto a la fecha ha emitido la Unión Nacionalista. Dice, en vísperas del 16 de agosto, fecha gloriosa que conmemora el aniversario de la Guerra Restauradora de 1863, la Unión Nacionalista hace llegar a la ciudadanía su rechazo a la legislación que traslada el día de asueto correspondiente para otro día, como si se tratara de un hecho cualquiera en la historia de la República cuya recordación pueda ser movida a conveniencia del descanso de la población u otras consideraciones. Es significativo el anuncio de que el primer mandatario de la nación estará ausente del país y de los actos oficiales de esta fecha, asistiendo a un evento internacional. La guerra de restauración es la gesta que recuperó a los dominicanos la nacionalidad que había sido conculcada mediante la ignominiosa anexión a España consumada con la traición de Pedro Santana y sus seguidores, a cambio de un título mobiliario de Marqués de las Carreras y otros privilegios. Esa guerra emancipadora es el complemento de la gloriosa guerra de independencia que se inició con el grito de rebelión de la noche del 27 de febrero de 1844 contra la dominación haitiana de 22 años. Ambas fechas son y deben ser eternamente sagradas para quienes nos consideramos dominicanos. Y así se consagra en el artículo 98 de la Constitución de la República.
existe en marcha una campaña para restar importancia a la gesta de la independencia contra Haití y reivindicar el 1 de diciembre, aniversario de la independencia efímera de Núñez de Cáceres, como la verdadera independencia dominicana, en un intento de borrar de nuestra historia el valeroso enfrentamiento dominicano contra la agresión y dominación haitiana, de la cual pronto se dirá, como lo ha escrito un haitiano desde las columnas de un diario dominicano, que le ha dado acogida, que el ejército haitiano pisó la parte este de la isla a solicitud de sus habitantes y que recorrió todo nuestro territorio sin disparar un tiro y se retiró a su iniciativa 22 años después. Y así fue conveniente a sus intereses. Ahora, convalidada la entrega en condiciones sospechosas en la persona jurídica de una empresa vinculada a gobernantes y políticos de España, de la administración y el cobro de la energía eléctrica, renglón estratégico de la nación, sometiendo a la población dominicana a la más inmisericordia expoliación económica y a la pesadilla de la falta de energía, resulta perniciosa toda medida que tienda a que olvidemos las luchas heroicas que culminaron en la restauración y de nuestra independencia frente a España. Al borrar de la memoria histórica de nuestra juventud, con el recurso de novelas de fecha, de mover las fechas, la significación de cada una de estas gestas patrias. La Unión Nacionalista reclama del Congreso Nacional la revocación de esta ley, que estimamos inconstitucional, y llama a los ciudadanos de la República que se precien de su patriotismo a desplegar la bandera nacional tricolor en las puertas, ventanas y balcones de sus hogares en la fecha de hoy, 16 de agosto, para demostrar su amor por la tierra que los vio nacer y su repudio a la actuación de quienes han entregado a extranjeros parte sustancial del patrimonio de nuestra nación y a todo aquel que haya hecho causa común con ello. El directorio de la Unión Nacionalista. Okay. Bien, queríamos también comentar con relación a la ausencia del ciudadano presidente y su concurrencia a la cumbre de Río en Santiago de Chile, que todo parece girar en torno al asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, que una de las razones de peso para que el presidente de la República estuviera ausente en esta fecha conmemorativa de tanta importancia es que debía llegar, como efectivamente dice la prensa, que Mejía llegó primero que el presidente Fox. Es decir, que le ganó unas 4 horas, me parece, de tiempo la llegada. Llegó primero que el presidente de México. Yo no sé realmente, todavía no entiendo cuál es el interés y la prioridad del gobierno y la Cancillería Dominicana en proseguir algo que fue un invento del gobierno anterior de Leonel Fernández. Porque en el caso de Leonel Fernández se decía que él tenía la vista puesta en la posibilidad de ir a alguna posición internacional una vez que cesara su mandato. Pero no entendemos qué es lo que se busca ahora con que se prosiga en esto, sobre todo cuando esta búsqueda de esa posición está confrontando a la República Dominicana con México, que es uno de sus 2 suplidores de petróleo, y además le está llevando a hacer concesiones y a tomar actitudes poco firmes, para no decir que doblegadas, frente a Haití.
Ya tenemos como referencia la intervención de la ciudadana vicepresidenta de la República, la doctora Milagros Ortiz Bosch, con el asunto de la inscripción de los niños, hijos de haitianos, que desde luego que carecen de acta de nacimiento, puesto que si nacieron en territorio dominicano han nacido de indocumentados, que vienen indocumentados de Haití. Entonces, ahora se habla de la cuestión migratoria y se vuelve a incurrir en un atentado contra los atributos de soberanía de la nación. El derecho de la República sobre su política migratoria es totalmente incuestionable. Eso no es un asunto de sentarse a discutirlo con nadie. Entonces ahora vuelve a hablarse. El primero que planteó que se iba a hablar sobre el asunto migratorio fue el canciller haitiano. Y ahora el canciller dominicano ratifica que vamos otra vez a hablar sobre el asunto de Haití con los haitianos. Y oigan lo que dice el canciller Tolentino Díaz, que se van a reunir el 23 para discutir de migración. Y considera que su homólogo Antonio Joseph exagera. Oigan bien los términos del canciller dominicano. Él considera que el canciller haitiano exagera porque nosotros somos respetuosos de los derechos humanos de los haitianos. Y somos tan respetuosos que nos pasamos de la raya. Dice aquí, Tolentino Díaz consideró que su colega haitiano exageró cuando exhortó a sus paisanos residentes en el país a que defiendan sus derechos migratorios. Expresó que su homólogo haitiano obvió la realidad de que en la República Dominicana se respetan los derechos migratorios. ¿Cuáles son los derechos migratorios? El que entra ilegalmente a un país no tiene absolutamente ningún derecho. Esto parece ser un invento del canciller. Dice, por lo que no hay necesidad de hacer ese llamamiento o ese llamado, sobre todo de parte de un canciller. Nosotros calificamos ese llamado como un llamado casi a la insurrección. Hay que ponerle ojo a eso, mucho ojo. Aquí tenemos también para la información de todos ustedes la situación de la economía de los Estados Unidos, particularmente la economía del gobierno de los Estados Unidos, que es la potencia más grande de la Tierra y más poderosa. Esa cifra que ustedes ven ahí, por favor háganle un close-up. 5.716.985.152.483 millones. Esa es la cifra de la deuda del gobierno de Estados Unidos, la cifra acumulada que no baja. Ha subido de la última vez que yo la chequeé. Y el colmo es que el señor Bush, como ya le explicamos hace unos días, en la campaña se había comprometido a devolver el excedente, que ahora ya no hay déficit presupuestario, que hace 3 años y medio, 4 años que no tienen déficit anual, pero la deuda no baja. Y entonces el contrincante del señor Bush, el señor Gore, decía que había que usar el excedente que existe en el presupuesto, o que existía, para pagar la deuda. Y el señor Bush decía que no, que había que devolverle ese excedente a los contribuyentes, como una forma de hacer el aurantismo electoral, pero era con los ricos del país, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora, cuando han ido a devolver lo que él se comprometió a devolver sobre la base de que había un excedente, ahora resulta que no hay excedente, salió hace una semana, y ha habido que coger prestado, o sea, hacer una emisión e incurrir en un déficit presupuestario otra vez, para cumplir con algo que no se podía cumplir, porque si no hay superávit, entonces ¿cómo es que usted está devolviendo lo que no hay? Bueno, pues eso lo acaba de hacer el gobierno de los Estados Unidos, para que estemos claros. Y por último, en materia de información, el petróleo acusa una baja. Dice el Listín Diario, el precio del barril de petróleo continúa a la baja, está en $27
con 56 centavos el barril de petróleo. Eso es en la bolsa de valores. Ese no es los contratos de suministro, que son siempre un precio marcadamente más bajo. Vamos a pasar revista a los titulares. Bien, Roger. vamos a dar lectura y comentar brevemente sobre los siguientes epígrafes que han venido en la prensa escrita en el día de hoy. El presidente Mejía hará importantes cambios en el gabinete. Vamos a entrar ahora al ámbito de la crisis de energía eléctrica. Los apagones acogotan la población. Quitan subvención a la luz desde el día 1 de agosto. Jaime Aristi Escuder dice que las generadoras habían ofrecido mayores concesiones y 100 millones de dólares al mes. Agentes eléctricos saludan las decisiones. Aguanta un segundito. Todavía les debemos el análisis del discurso del presidente, puesto que no ha salido publicado en extenso en ningún medio. Pero consideramos necesario comentarles estas informaciones que han salido en la prensa de hoy. Los agentes eléctricos, estos son los señores que se han beneficiado de la llamada capitalización y privatización de la Corporación Dominicana de Electricidad o del Sistema Eléctrico Nacional. Esos son los que están saludando las decisiones. Ellos saludan la decisión Bien. de lo que se acaba de anunciar en el discurso del presidente. Yo también. Pero este señor, Jaime Aristi Escuder, que era o es vinculado a Andy Laguarre y era miembro de la comisión que presidía el actual secretario de Industria y Comercio, Hugo Giuliani, en la revisión de los asuntos de la Corporación Dominicana de Electricidad, dice aquí ahora, y declara así, y lo felicitamos por hacerlo, que las generadoras habían ofrecido bajar la cuenta de lo que se les daba 100 millones de dólares más de lo que efectivamente ha culminado la negociación que se anunció. Oigan bien, y que eso se hizo para favorecer a las distribuidoras. Hay que leerse el periódico Hoy de hoy, con todos los detalles que da el señor Aristi Escuder. Jaime Aristi Escuder. Es decir, entonces que los 100 millones que ofrecían las generadoras no fueron aceptados, o fueron aceptados y le fueron traspasados prácticamente a las distribuidoras para que ellas... O se repartieron porque como estaban entre ambos. allá negociando bien lejos de los dominicanos, ¿verdad? Para que nosotros no supiéramos lo que estaban haciendo. Sí. Oiga lo que dice el señor Aristi Escuder. En declaraciones para este diario, Aristi Escuder dijo que esas empresas habían ofrecido al país un ahorro de 20 millones de dólares al mes. Esta suma equivalente a 333 millones de pesos se estableció en base a contratos renegociados a 15 años. Sin embargo, indicó que solo se anunció como logro del gobierno en las negociaciones la eliminación del subsidio, que representaba 238 millones por mes, por lo cual habría una diferencia en perjuicio del Estado de cerca de 100 millones de pesos, según explicó. Consideró que el gran perdedor en las negociaciones entre el gobierno y las empresas eléctricas fue el pueblo, que porque pudo haberse beneficiado con una reducción de 24% en la tarifa actual, tal como había afirmado el superintendente de electricidad. Y dice el señor Aristi Escuder, lamentablemente, durante el proceso de negociación se decidió no reducir la tarifa, obviamente para beneficiar a las empresas distribuidoras de electricidad, expresó. Ustedes recuerden que yo les decía, se está hablando de que se ha logrado una reducción, todavía no sabemos si eso se va a traducir en la factura del pueblo, ¿ok? Ahora resulta que dice el señor Aristi Escuder, que era miembro de la comisión que presidía el actual secretario de Industria y Comercio, que eso no se va a producir, porque en la negociación que se hizo se decidió por allá que eso no debía ir. Y sigo diciendo, explicó que tiene constancia de que dos grandes generadores habían propuesto una reducción del precio de generación a 5.5 centavos de dólar por kilovatio hora. Consideró que en base a los resultados anunciados por el presidente en torno al acuerdo,
el precio estaría en 5.81 centavos de dólar. Sostuvo que del acuerdo también se beneficiarían las distribuidoras al no reducirse la tarifa para los consumidores. Oye, Quiere decir que no vamos a ver nosotros una reducción. no va a haber beneficio para el Entonces, pueblo. ¿qué es lo que ha anunciado el presidente? Que van a eliminar el subsidio que le daban a esta gente. ¿Hoy qué? Ese no es el problema. El problema es el peso que está cargando el consumidor dominicano. Fíjense. Ya les he explicado que la generación térmica, que quiere decir quemando un combustible, el costo de generación del kilo que se obtiene depende de cuál combustible usted quema. Si usted quema un combustible muy caro, que es el caso del gasoil, el kilo que usted genera le cuesta mucho más que si usted genera con el combustible que le sigue más abajo, que se llama fuel oil o bunker 6. Pero si usted en lugar de usar el fuel oil, utiliza el carbón, usted puede incluso generar aproximadamente a la mitad del costo del que usted genera con el fuel oil. Ese es más o menos el orden de magnitud. Entonces, si usted tiene un universo, aquí hay dos plantas que son las Itabo, que por decisión que tomé yo siendo secretario técnico de la presidencia, son duales, es decir, que pueden funcionar igual con fuel que con Itabo, que con carbón. Entonces pueden usar carbón a pesar de que el señor Kevin Manning haya dicho que ellos están gastándose ahora un platal para que esas plantas puedan trabajar con carbón. Esas plantas se diseñaron, se construyeron y se instalaron para trabajar con carbón. Entonces eso es lo que en este momento nosotros tenemos, la posibilidad de usar ese carbón igual que la planta que acaba de entrar en Barahona. Vamos a seguir explicando esto después que cumplamos con los compromisos comerciales. Continuamos, arquitecto, entonces con los análisis, el análisis que usted estaba... Estaba explicándole entonces a la población que hay un universo de plantas generadoras y empresas generadoras con plantas de distintos tipos, que desde luego no es homogéneo y que por tanto aquellas que trabajan con el combustible más económico, que es el carbón, están en capacidad de generar el kilo más barato. La planta que acaba de entrar en Barahona también trabaja con carbón. Entonces el índice de costo de la Itabo y de esa planta está muy por debajo de las demás plantas, las que trabajan con fuel oil y desde luego aquellas que trabajan con gasoil. Quiero ratificar que todas las plantas que anunció el gobierno de Leonel Fernández, sin excepción, absolutamente todas, trabajan con gasoil. O sea, todas las que se incorporaron y todas las que se anunciaron que se habían gestionado, que no se sabe si llegan o no, o van a llegar, ni bajo qué condiciones van a llegar. Pero se anunciaron hasta un total de 1000 megavatios. Y de esas creo que han llegado probablemente la mitad o algo así. Y son todas de gas. ¿Qué quiere decir? Que no se estaba atacando el problema de fondo. Las plantas de gas, sobre todo si son turbogas, que son plantas de rápido encendido, son plantas de emergencia, no se pueden usar para trabajar continuo, porque primero generan un kilo demasiado caro y además su tecnología no les permite trabajar de una forma continua sin recibir averías a un corto plazo, que es lo que ha estado pasando con las plantas que eran propiedad de la CDE y también con las plantas a las cuales la CDE le ha comprado la energía, que se han dañado, que no resisten estar trabajando como plantas de base. Bueno, pero esa diversidad de costos, producto de la diversidad de tecnologías y de combustible, pues no puede ser homogenizada. Y hay plantas, como no se han podido poner en plano, el gobierno se ha declarado inerme, para llevarlas a un plano de la competencia, que es lo que necesita en todo caso el pueblo dominicano. Bueno, pues que funcione la más eficiente y que esa saque de mercado a las demás. Ah, bueno, si no se puede porque entonces no habría capacidad suficiente de generación, entonces el gobierno inevitablemente tiene que subsidiar ese periodo de transición hasta que esas plantas sean sustituidas por otras plantas eficientes de base.
Y mientras esas plantas ineficientes estén funcionando, porque no hay otra energía disponible, tiene el gobierno que subsidiar eso y no usar ese dinero para estarse inventando planes y cosas improvisadas y además sin prioridad, que es lo que se está acusando con esta lista de obras que salen a cada rato en la prensa nacional. Entonces, ese es el fallo principal de la política económica del gobierno del presidente Mejía. Se lo hemos estado recomendando desde el principio con la mejor intención. Presidente, ponga el pie en el freno del gasto público, sobre todo en lo que concierne al plan de obras, lleve eso al paso hasta que se pueda nivelar la situación que recibió del gobierno anterior, pero en lugar de hacer eso, se embarcó en el asunto del paquetazo, le acabó de darle un frenazo a la economía, ahora se han caído las recaudaciones, eso está llevando a una necesidad de reducir el presupuesto, se han disparado los gastos fijos, y entonces ahora tiene el gobierno un problema. Pero encima de eso le quiere trasladar el problema al pueblo dominicano, que ya suficientemente fastidiado está. Entonces, la caída de popularidad del gobierno está en función directa con esa línea de política que ha adoptado. Entonces, bueno, si ha preferido transar con estas compañías que, en definitiva, no trajeron nada. Lo dice el propio, creo que está en el boletín del Banco Central. Ajá. Lo dice el propio Banco Central en su boletín número 2 sobre balanza de pago, que no trajeron el dinero, que lo dejaron afuera como inversión de cartera. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno entonces haya transado en esa situación para que entonces el pueblo dominicano sea el que tenga que pagar los platos rotos? Aquí está el boletín del Banco Central. Por favor de hacer un close-up, ¿verdad? Balanza de pago de la República Dominicana del 95 al 2000. Y aquí está en esta página. Dice: en conjunto, en el proceso de capitalización de la CDE y la tabacalera, el país recibió inversión extranjera ascendente a 664.9 millones. Aunque esta inversión fue programada para realizarse en el periodo 99-2003, sin embargo, de conformidad con el criterio de lo devengado, establecido en la quinta versión del manual de balanza de pago del FMI, no se entiende nada de eso, ¿verdad? Para eso es que está, para que no se entienda. La totalidad de la inversión se registró en el momento en que el inversionista extranjero hizo el aporte del capital. O sea que se hizo figurar como que todo se había invertido en esa fecha. Pero oigan lo que pasó. Es decir, en 1999. Aunque ese año solo fueron recibidos 243.7 millones, quedando los restantes 421.2 millones registrados como inversión de cartera en el exterior de las nuevas empresas creadas en la capitalización. Y por aquí sigue diciendo que eso fue hecho a solicitud de la CREP y a solicitud de los propios interesados, argumentando que eso iba a revaluar el peso dominicano y que eso no iba a sacarle competitividad en la subasta de la miseria que significa la economía de servicio. Eso lo dice el Banco Central. Entonces, para los que están investigando si nos hicieron una estafa o no nos lo hicieron, ahí está, hombre, no le den más vuelta. Pero el gobierno acaba de anunciar con bombos y platillos la solución, que es dejarnos todo eso, no cuestionarlo, y entonces bueno, eso es lo que hay. Mi impresión particular, y desearía equivocarme inclusive, es que en el entierro de que habla el senador Narri, de que el PRD no tiene velas en este entierro, en el proceso de la capitalización y en la situación que ha creado todo este proceso de angustia y de bueno, porque nadie ha pedido que vayan a la cárcel los que intervinieron en eso. Sí, él lo pide, los que intervinieron en eso, pero al decir que el PRD o este gobierno no ha tenido vela en ese entierro, quiere decir que están exonerados de toda la culpa. Bueno, pero ya usted ha expresado y se ha analizado, y no somos los primeros ni seremos los últimos, y continuaremos sobre este tema, que se ha convalidado esta situación y que aún con las pruebas que se manifiestan en los mismos boletines oficiales de la entidad que está encargada para velar por esas transacciones, aún así no le ponen caso, ya que no se lo ponen a los informes que rinden las comisiones especiales del Congreso para investigación de esta situación.
Entonces, la investigación las investigaciones que ya se habían hecho y que se han revelado, vienen a ser aquí reiteradas por este informe, pero ni aún así le ponen caso. Entonces yo diría que aunque no tuviésemos, porque yo me incluyo, yo he sido PRDista y creo que todavía lo soy, aunque estoy muy alejado, velas, no hemos prendido las velas de este entierro, le hemos puesto los clavos al sarcófago en que sepultamos la soberanía eléctrica, energética del país. Porque ya prácticamente con estas negociaciones que han culminado, hemos terminado por entregar lo que faltaba, ya no en términos de patrimonio, pero sí en términos de operatividad del sistema, cuando, como se sabe, se ha extendido los contratos desde 5 años hasta 17 años y desde 20 años hasta 40 años. Es decir, que todo esto que se ha acordado lo vamos a tener sobre los hombros durante todo este tiempo. Bueno, eso es hasta que el pueblo decida lo contrario. Bueno, porque yo tengo mucha fe en la soberanía del pueblo. Ojalá y así sea. Y yo digo que la gente va a soportar hasta un día. Señores, vamos a darle paso a las llamadas. A la cabina que nos dé paso a la llamada. Y mientras tanto nos avisan. Y queríamos entonces decir que aquí, en el tema de la corrupción, pues se ha comprobado el fraude al subsidio del gas. Sí, ese es un tema y hay se confirma gran estafa en los cupones del gas, y lo cual podría ser interrogado por fraude. Y el gobierno eliminará el sistema de cupones para subsidiar el gas y estudia otras alternativas. Bueno, eso se lo dijimos nosotros, se lo dijimos con mucho tiempo. Con mucha claridad. Primero le anunciamos el fraude que había hecho el gobierno anterior, que lo había permitido Luis Manuel Bonetti como secretario de Industria y Comercio. Cuando llegó este gobierno y tomó posesión Lockwood encubrió eso y no quiso investigar esa parte. Y entonces, ahora se comienza a descubrir, bueno, más vale tarde que nunca. Tenemos llamada. Adelante, por favor. Adelante. No se oye. Tenemos llamada. Parece que se perdió. Pues decíamos entonces que habíamos hecho un expediente. Se lo presentamos al mismo Lockwood primero. Y cuando él no mostró ningún interés en el asunto, entonces lo depositamos en otras instancias, en varias instancias, incluyendo al Procurador General de la República, donde le denunciamos el fraude que se había hecho con el subsidio al gas licuado de petróleo de consumo doméstico, es decir, de las amas de casa. Esa es la situación que existe. Tenemos llamada. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante. Sí, fíjate, le habla José Peña, de Villajuana. Ajá, dígame. Sí. Con respecto a la vela del entierro, de la cuestión de la electricidad, el presidente no puede estarse saliendo, porque inclusive el Congreso lo dominaban ellos fue que lo aprobaron. La CRE, todas las personas que estaban formando parte de la CRE, la señalaron ellos. Entonces ellos no pueden salir ahora que no tienen vela en ese entierro. ¿Es cuánto? No, y además la frase que usó Narri es que debían ir presos las personas o las autoridades que propiciaron. Bueno, los que propiciaron eso del gobierno anterior y de este gobierno, ¿verdad? Debían estar presos. Y además, no solamente las autoridades, sino los que participaron en la fiesta, los que nos estafaron. Adelante, otra llamada. Adelante. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Con perdón, yo quisiera hacerme eco del pronunciamiento que hizo usted ahorita con relación a la ingratitud del pueblo dominicano. Indiscutiblemente que es una verdad muy dolorosa. Nuestra historia así lo demuestra. No tenemos más que, aunque sea salvando la distancia, cómo muere Juan Pablo Duarte y cómo muere ayer, Francisco Medardo Germán. Así es. Y todos aquellos jóvenes, hombres y mujeres, que dieron su vida de la forma más pura idealistamente, que hoy en día la mayoría de los políticos nuestros han capitalizado para enriquecerse y para tener poder en este país. Es una realidad. Y siempre me remonto a la frase del himno nacional de Emilio Prudón,
ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Muchas gracias. Sí, ese es un momento de reflexión triste para los dominicanos. Tenemos otra llamada, por favor. Adelante. Sí, ¿aló? Sí, Chevalier desde los Alcarrizos. Ah, ¿qué tal, Chevalier? Saludo al arquitecto y a Ogando. Sí, Gracias. adelante. Adelante. Yo tengo mi bandera puesta, que a mí no me cambia nadie. Magnífico. ¿Sabes? Yo la tengo puesta aquí. Así Pues, es. pues muchas gracias, Chevalier. Así Muchas tiene gracias que por su ser. llamada. Adelante, otra llamada. Buenos días, arquitecto. Buenos días. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Aló? ¿Me oye? Adelante. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Te puedo oír? Adelante. Sí, buenas tardes. Sí, muy arquitecto buenas. Leopoldo Payananita, Sí. amigo. Lo oye Logando Piña. ¿Qué tal? Buenos días. Víctor Félix que le habla, el día y medio de la media, arquitecto. ¿Cómo se siente? Ah, ¿qué Bien. tal, Félix? Mire, arquitecto, usted sabe que todos nosotros que somos PRDistas, nosotros tenemos en nuestra frente un signo, la socialdemocracia. Usted sabe que eso significa la economía mixta. Eso significa socialdemocracia. Yo veo como que en los últimos tiempos este muchacho, Jaime Aliste Cudel, Andy Laguaje, Carlos de Taler, yo lo he ido como que ellos últimamente, arquitectos, han ido como cambiando su pensamiento. Porque usted sabe que eran gente totalmente enemiga al patrimonio dominicano. Y no podemos alarmarnos por eso. ¿Por qué? Porque el señor José Ovalle, arquitecto, confirmado lo tengo yo, ese fue un empleado del Tribunal del Este. José Ovalle, ese superintendente de electricidad, un empleado del Tribunal del Este. Entonces, una persona que fue empleado del Tribunal del Este, donde se dice supuestamente que tiene mucho interés y tiene muchos amigos ahí que hacen amarse por debajo de la mesa, es un hombre de hacer cualquier cosa, arquitecto, porque él fue empleado del Tribunal del Este. Él mismo lo dijo que fue empleado del Tribunal del Este. Entonces, a donde el señor Jaime Aliste Cudel dice que había una concesión de 25% de se rebajada al contribuyente, al usuario de la energía, eso puede ser que tenga muchos ciertos de escenario político, porque el señor José Valle, cada vez que se cuestiona sobre eso, es un hombre que se queda sin lengua y nunca le dan respuesta sincera al pueblo. Gracias, arquitecto Key. Bueno, el problema es que esas son la gente que el presidente Mejía tiene sentados ahí. Y esa es la situación que esperamos que ahora, que él ha dicho desde Chile que va a hacer cambios, que las cambie. Yo no me siento optimista. Yo menos. Pero vamos a esperar, hay que darle la oportunidad al presidente de ver si recapacita y toma otro rumbo distinto, porque no es que cambie el gabinete, él debe cambiar de política. Y para darle fuerza a su cambio de política, debe cambiar también el gabinete que ha estado llevando a cabo este desastre por donde se ha encaminado su primer año de gobierno. Es decir, ha sido un desastre para él, para la política de su partido y un desastre primero para la nación dominicana y para los dominicanos. Entonces tiene que rectificar el rumbo de su política y como refuerzo a ese giro que le cambie entonces la faz a su gabinete. Yo creo que eso es lo importante y en definitiva de eso se trata. Adelante con otra llamada, por favor. Sí, vamos a ver si al regreso, pues, esto se traduce en hechos. Ese es el deseo que tenemos todos los dominicanos, que el presidente cambie su política. Y desde luego que hay mucha gente que quiere salir de algunas caras odiosas que tiene su gabinete. Aló, buenas. Tenemos llamadas. Aló, buenas. Sí. ¿Sí? Buenas. Buenas, aló. Aló, buenas. Aló, le oímos. ¿Aló? Le oímos. Adelante. ¿Me oye, arquitecto? Sí, ¿Aló? le oímos. ¿Hello? Le oímos. ¿Qué pasa con la comunicación? Espérate, que como que hay otra persona. ¿Arquitecto es para allá? Sí. Es arquitecto José Lorenzo. Ah, José, ¿cuánto tiempo que no te Estoy oímos? escuchando con mucho gusto. Gracias, Oye, igualmente. yo quisiera que tú me explicaras una cosa, me hagas el favor. ¿Cómo no? Son dos preguntas en una, pero rápida. Ese dinero que tú dices que se quedó afuera con el asunto de la CREP, de la venta de las empresas, ¿cómo funciona eso? Y la otra pregunta es, ¿quiénes son los máximos responsables de esa operación? Bueno, se quedó de esta manera. De acuerdo a la investigación que encabezó Pedro Manuel Casal desde el Senado de la República, ni siquiera esa parte que dice que estaba como inversión en cartera del exterior existía, sino que fue una suma de dinero que se contrató con los bancos que le mantuvieran inmovilizada en unas cuentas durante un periodo de días.
lo suficiente para que cuando se hiciera la verificación por parte de los funcionarios del Banco Central de si ese dinero estaba ahí, ellos pudieran decir que sí que estaba. Y entonces a partir de ahí se dio un testimonio aquí de que el dinero estaba disponible, pero que a partir de también de la fecha en que terminó el plazo convenido con el banco, ese dinero desapareció. Por eso fue la declaración del presidente del Senado, cuando dijo que habían desaparecido de las cuentas una cantidad indeterminada de millones de dólares, que no se sabía dónde habían ido a pagar. Era por el sofisma de la creación de esos fondos. Lo otro es que los responsables pues son la gente de la CREP, el gobierno anterior, y este gobierno en la medida en que reconozca como bueno esa estafa que se le hizo al pueblo dominicano. Gracias, Poli. Encantado de oírte, José. Bueno, se terminó el tiempo, nos despedimos en el día de hoy, día 16 de agosto, día de la restauración de la República, día de la libertad de los dominicanos contra España. Buenos días, hasta nuestra próxima edición del día de mañana. Si Dios quiere, se despide Leopoldo Espaillat. Y Roger Ogando para ustedes.